Hola, ¿qué tal? Muy buen día, pues bienvenidos a esta sesión número 10 de biología. Y bueno, el día de hoy lo que vamos a ver va a ser la parte de la célula eucariota. Y bueno, pues comencemos. Pues bien, fíjense, vamos a ver lo que es la estructura y la función de la célula eucariota. ¿De qué está compuesta la célula eucariota? Pues bueno, de citoplasma, que es un líquido intracelular que es llamado citosol, que pues tiene mucha cantidad de granulos y que nos ayudan básicamente pues a producir mucha energía. Obviamente también ayuda a la fabricación de las membranas y empaquetar las proteínas. Acuérdense que toda esta parte de las proteínas van así como si fueran paquetes de datos o paquetes de papel o empaquetados pues para la comunicación entre células. Al citosol y los organelos se encuentran siempre suspendidos y se les denomina citoplasma. ¿Qué quiere decir? Que el citoplasma básicamente está compuesto por esto, citosol y por estos organelos, ¿no? Entonces esa es la parte del citoplasma. La membrana plasmática pues son las funciones metabólicas muy importantes, como por ejemplo mantener la homeostasis. Recuerden que la homeostasis es el equilibrio de nuestro cuerpo, ¿no? También nos va a ayudar a transportar el espacio intracelular un gran número de moléculas para las funciones de esta célula eucariota. Y finalmente, pues permite una buena comunicación o señalización extracelular por toda esta cantidad de proteínas. Como les dije, van como que de paquetes, o sea que se van transmitiendo por esta parte de mensajes, como si fueran datos, entre y funcionan, como les decía, como receptores, porque reciben esos paquetes, los transportan y finalmente sirven como mediador de esta comunicación entre las células, ¿sale? Entonces, para eso nos va a ayudar la membrana plasmática, aparte de que, pues bueno, pues sí, también ayuda como protección, pero pues básicamente es como un tipo de comunicación, ¿no? Es lo que nos va a ayudar la membrana plasmática. Y bueno, una parte muy importante que no tiene en este sentido la célula procariota y que sí lo tiene la célula eucariota, pues es el núcleo. El núcleo pues es esta parte interna de este órgano y el cual es una sustancia líquida que se disuelve en los solutos importantes para la función, que se denomina el nucleoplasma, perdón. ¿Y qué contiene este nucleoplasma? Pues básicamente pues, el material genético de una manera organizada y en estructuras que reciben el nombre de cromatina. Y también tiene regiones especializadas para la síntesis de ribosomas conocido como el nucleolo. Entonces, el núcleo básicamente pues es como que tiene el material genético de la célula para que pueda transmitirse de un lugar a otro. Recuerden, no como la célula procariota que lo tenía pues básicamente todo regalado y pues carece de un núcleo definido. Aquí pues obviamente pues avanzaron esta parte como les decía, de la evolución celular y se crearon células mucho más evolucionadas o mucho más desarrolladas, pero también porque el ambiente lo permitió. No era un ambiente tan salvaje como los principios de la Tierra, ¿vale? Entonces, pues también aquí en este núcleo está el nucleolo. ¿Qué son los ribosomas? Bueno, como les decía aquí atrásito, para la síntesis de los ribosomas, entonces vamos a ver lo que son los ribosomas. Son estas estructuras conformadas por el ARN y las proteínas. Recuerden que el ARN es el ácido ribonucleico y tiene la función de ser el sitio en el cual se producen estas proteínas para cubrir la demanda de las moléculas en el metabolismo celular. ¿Sale? Entonces, básicamente esos son los ribosomas. Y bueno, ¿qué es el retículo endoplasmático? Pues es una estructura de túbulos membranosos que están como aplanaditos sobre la célula, el citosol de la célula, y sirven principalmente para el transporte, como les decía, intracelular, este mensaje, ¿no? De moléculas a través de unas bolsitas de membranas llamadas vesículas. Y se conocen dos tipos, el liso y el rugoso. El REL, que es el liso, sirve como para producir los lípidos y carbohidratos y obviamente disminuir, bueno, sintetizar esta parte del colesterol para el mantenimiento y formación de membranas celulares, ¿no? Eso es para que nos sirve el retículo endoplásmico liso, mientras que el rugoso nos ayuda al empaquetamiento de proteínas y la sintetiza por los ribosomas para ser enviadas a los diferentes organelos, ¿no? O a lo mejor el REL te sirve para producir los lípidos y carbohidratos y para y colesterol como disminuirlo para el mantenimiento de estas células, para formar nuevas membranas celulares, lo que vimos anteriormente, y el RER pues va a ayudar a empaquetar la información y mandarlas a los diferentes órganos, ¿no? Organelos de las otras células, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahora lo que es, como se pueden dar cuenta, pues la célula eucariota pues tiene mucho más esquemas o tiene mucho más elementos que una célula procariota. La célula procariota pues es muy sencilla.
por lo mismo, de esta parte de la evolución de la Tierra. Y bueno, y el aparato de Golgi, pues bueno, tiene tres regiones. La primera región recibe materiales de las vesículas de transporte que vienen del núcleo, donde se fusionan estas membranas y se liberan los materiales. La segunda región está denominada es la intermedia o medial, en la que estos materiales, ya que una vez se procesaron y se integraron todos estos, se van a las vesículas formadas por fragmentos de membrana. Y finalmente en esta tercera región, denominada la cara trans, estas vesículas se etiquetan con destinos específicos, para ver, tú vas para acá, tú vas para allá, otros organelos intracelulares, y para dirigirlas hacia estas membranas, hacia la membrana plasmática. Entonces, si se fijan, imagínense, y esta es una célula eucariota, o sea, es algo muy diminuto, y toda esta parte lo que hace. Entonces, por eso es que ahorita estamos viviendo una época un poco atípica con esto de los virus. Entonces, imagínense, es muy difícil controlar esta parte, ¿no? Porque son cosas microscópicas. Imagínense, esto es una célula eucariota, todo lo que contiene y todo lo que hace en algo muy diminuto, ¿no? Entonces, imagínense controlar esta parte a nivel global, pues es muy difícil, ¿no? Y bueno, aquí está una imagen de lo que es el aparato de Golgi. Pueden observar que aquí está, por ejemplo, la membrana celular, la cara trans, como les decía, la vesícula de secreción, los lisosomas, el retículo endoplasmático y cómo hace toda esta parte que ya les comenté hace un rato, ¿no? Bueno, ¿qué son los lisosomas? Pues bueno, que son estos que vemos aquí. Pues básicamente son pequeñas vesículas que contienen estas enzimas digestivas. Estos cuerpos pues ayudan a digerir los diferentes componentes específicos que pueden ser como desde proteínas, lípidos y componentes de las mismas células, hasta agentes externos como bacterias ingeridas por la propia célula. Recuerden que, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los virus? Pues van contagiando estas células o las bacterias las van contagiando. Entonces, estos lisosomas a veces ayudan a ingerir estas bacterias, ¿no? A destruirlas, ¿no? Porque también tenemos células malas como también tenemos células buenas, ¿no? Que nos ayudan a mantener este equilibrio de nuestro sistema, la llamada homeostasis, ¿no? Como les comentaba hace un rato. Y bueno, ¿qué son los peroxisomas? Pues son tipos de vesículas que realizan la digestión de moléculas lipídicas y van a detoxificar la célula y nos van a producir el peróxido de hidrógeno. ¿Sale? Vamos a ver ahora lo que son las vacuolas. Como les digo, pues bueno, son bastante información, bueno, pero ya vamos ahí como por la mitad. Entonces, vamos a ver ahora lo que son las vacuolas. Estas vacuolas pues tienen estas enzimas como funciones de degradación muy similares a las lisosomales, ya que estas células pues vegetales no cuentan con un sistema de expulsión de residuos como la exocitosis y pues tienen que acumular pues todos sus residuos y también deben de participar en el reciclaje de componentes celulares. Y bueno, van a acumular pues amilón y pigmentos entre otras sustancias para mantener un adecuado equilibrio del sistema, ¿no? Como les decía, la llamada homeostasis. Estas vacuolas, pues obviamente, pues como su nombre aquí lo indica, pues van más que nada a las células, porque también tenemos después, vamos a ver más al final de la presentación, pues que tenemos dos tipos de células eucariotas, la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal. Entonces, ¿qué son las mitocondrias? Pues son unos de los organelos más importantes y se forma de una membrana externa, una membrana interna en la que se localiza una gran cantidad de enzimas y que ayudan al proceso de la respiración celular y producción de energía. Y la parte interna pues de la mitocondria es la llamada matriz mitocondrial, en el sitio en el cual diversos procesos de metabolismo, de producción de energía, como los carbohidratos y lípidos, y lleva a cabo la presencia de oxígeno. Como les decía, pues bueno, las mitocondrias pues va más a la célula eucariota vegetal. Ahorita les puse aquí una tablita para que vean cuáles son las diferencias entre ambas células. Los cloroplastos, pues básicamente su función es realizar la fotosíntesis, que es un proceso que más adelante vamos a ver, o que también ya vieron en secundaria y primaria, ¿no? Y están delimitados por una doble membrana que contiene unos cuerpos denominados tilacoides. Estos se encuentran almacenados en pigmentos fotosintéticos, como les decía, es el caso de las plantas, que es el que contiene la clorofila, que es el que le da el color a la planta, ese color verde. Entonces, este color verde básicamente se adquiere por la clorofila, que de dónde viene, pues de los cloroplastos, ¿no? Que da este pigmento verde a las plantas, ¿no? El citoesqueleto, pues básicamente, pues es una red de fibras distribuidas y que le proporciona a la célula su forma y capacidad de moverse, ¿no? Es como sostén, como nosotros, nuestro sistema esquelético pues nos ayuda a mantenernos y a ayudarnos a mover, obviamente junto con el sistema muscular, pero pues en este caso las células tienen su citoesqueleto, ¿vale? Bueno, ¿qué son los cilios?
pues son proyecciones que se encuentran con un movimiento constante y sincronizado, de una forma direccional, ¿sale? Que le va a facilitar a la célula el desplazamiento de este líquido extracelular o de secreciones, ¿no? Entonces, esto le va a ayudar al desplazamiento de este líquido y de esta secreción, ¿sale? Y bueno, el centriolo, pues forma parte del citoesqueleto y tiene la finalidad de polimerizar una proteína denominada tubulina que facilita la división celular. Más adelante pues vamos a ver esto, cómo se dividen las células, cuáles son las fases de esta división celular, ¿no? Entonces, porque pues para que las células se vayan produciendo, ¿no? Cómo es que ocurren estas divisiones celulares, ¿no? Y bueno, finalmente pues aquí les pongo la imagen de lo que es una célula eucariota. Podemos aquí observar que tenemos aquí la mitocondria, los ribosomas, el citoesqueleto, el núcleo, el nucleolo, ¿no? El núcleo es toda esta parte y aparte va el centro del nucleolo y el peroxisoma, el aparato de Golgi y el citoplasma, ¿vale? Y el retículo endoplasmático, que es como que el que cubre el núcleo. Entonces, esta es la imagen de una célula eucariota. Y bueno, como les decía, la célula animal y vegetal, pues son tipos de células eucariotas, pero básicamente para no hacer más, tienen las mismas partes, nada más cambian ciertas situaciones, como por ejemplo aquí les pongo esta parte, fíjense, la membrana celular que ya vimos, pues en ambas partes está presente. La pared celular de igual forma está presente en la vegetal, pero en la célula animal está ausente. La célula animal no tiene esta pared celular. El núcleo pues está presente en ambas partes, lo mismo que el nucleolo, porque precisamente es una característica de las células eucariotas. Lo mismo la membrana nuclear, están presentes en ambos. Lo mismo el retículo endoplasmático, ribosomas, mitocondrias, aparato de Golgi. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de las vacuolas? Pues obviamente como estas ayudan o hacen la parte de la fotosíntesis, la célula vegetal, pues no tiene, la célula animal no tiene, presenta pues de un tamaño muy pequeño, a veces no lo tienen, mientras que en la vegetal sí está. Y obviamente pues los cloroplastos que da este pigmento verde, pues obviamente una célula animal pues no los tiene, pero una célula vegetal pues sí los presenta porque es básicamente el color que les da. Y el centriolo pues bueno, está presente en la célula animal, pero en la célula vegetal pues no está presente, ¿no? Y bueno, aquí les pongo esta imagen de la célula vegetal, vemos cómo está la vacuola, la membrana, el núcleo, el nucleolo, el retículo endoplasmático, perdón, el aparato de Golgi, la pared celular, la membrana celular, la mitocondria, el citoplasma, perdón, y el cloroplasto, ¿no? Y bueno, aquí está la célula animal, esta es la célula vegetal, vemos cómo la célula vegetal tiene como que una forma de protección, esto obviamente pues para ayudarle a coadyuvarle a la parte de la pared celular que vimos aquí, por ejemplo, que el animal no la tiene y la vegetal sí la tiene, ¿sale? Entonces, pues esto precisamente para la parte de la fotosíntesis. Y bueno, la célula animal pues no lo tiene, ¿no? Pero pues sí tiene membrana celular, el núcleo, el nucleolo, la vacuola, el lisosoma, el citoplasma, la mitocondria, el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático. Entonces, por ejemplo, la célula animal, la vegetal pues no tiene centriolo, ¿no? Mientras que la célula, pues sí, la célula animal pues sí lo tiene, ¿no? Entonces, pues bueno. Sus actividades de aprendizaje, pues bueno, aquí les pongo cuál es el principal aporte de la célula eucariota para ti. ¿Cuál crees que sea lo más importante que nos ha dado la célula eucariota a diferencia de la célula procariota, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia entre una célula animal y una vegetal y por qué? Les pido aquí que argumenten su respuesta. ¿Cuál crees que sea esta principal diferencia de todas las que ya vimos, ¿no? Y pues, ¿para qué crees que sirvan los cloroplastos? A ver tú, aparte ¿para qué crees que sirvan esta parte de los cloroplastos? Si es que pusieron atención, pues en estas actividades. Entonces, están muy sencillas las actividades, entonces, pues para que los tomen en cuenta. Y bueno, pues, por mi parte, pues eso sería todo. Y bueno, como les decía, pues bueno, por mi parte, pues eso sería todo. Recuerden contestar su actividad en plataforma y pues bueno, esperemos vernos pronto. ¿Sale? Entonces, pues bueno, cuídense mucho y quédense en casa.